Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Montero y quiero darles la más cordial bienvenida a la clase de inspiración para el cuarto concurso literario Seattle Escribe 2020. Como habrán podido leer en la convocatoria, el tema a desarrollar este año será efectos secundarios. La mayoría conocemos efectos secundarios como un término médico, en particular a través de las advertencias que podemos encontrar al reverso de todas las cajas y envases de nuestros medicamentos. Para ser más específicos, un efecto secundario en medicina es aquel cuyas consecuencias, ya sean terapéuticas o adversas, resultan ser inesperadas. Pero el concepto de efectos secundarios se extiende más allá del ámbito de la salud. De hecho, los efectos secundarios forman una parte importante en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Estar vivo implica permanecer en continuo movimiento. A lo largo de nuestras vidas, constantemente tomamos decisiones que nos obligan a transitar entre polos opuestos de un mismo espectro, con el afán de alcanzar un equilibrio. Todas estas decisiones implican riesgos que sobrepasan la frontera de lo previsible. En ocasiones, nuestras decisiones de manera directa o indirecta, lo queramos o no, dan lugar a consecuencias insospechadas, efectos secundarios que rompen con la ilusión de que controlamos nuestro propio destino cuando en realidad estamos a merced de la complejidad del universo y sus principios inescrutables. En esta clase veremos tres aspectos distintos del término efectos secundarios: los efectos secundarios en las emociones, los efectos secundarios en la ciencia y los efectos secundarios en la informática. Esto no quiere decir que no se pueden escribir textos basados en efectos secundarios en la medicina. Todo se puede hacer si se hace con mucha creatividad. Más bien nuestra idea es expandir nuestros horizontes a otros tipos de efectos secundarios para que al final no terminemos solo con escritos que tratan los efectos secundarios relacionados al coronavirus. Ya sé, todos estábamos pensando en eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tienen que ver las emociones, la ciencia y la informática con los efectos secundarios que nos afectan en la vida diaria? Para descubrirlo, los invito a ver los siguientes 3 módulos de esta clase, donde Claudia Hernández, Iván Fernando González y su servidor tratarán de hacer uso de estos aspectos tan distintos del término efectos secundarios y cómo pueden utilizarse como novedosas fuentes de inspiración para escribir nuestros textos. Cada uno de estos módulos contiene un video con una clase pregrabada que, además de explicar la relevancia del tema para este concurso, tiene además ejercicios de inspiración relacionados con el módulo que les serán útiles para escribir nuevos textos. Para esta clase en particular, no será necesario que envíen sus ejercicios, pero les recomendamos ampliamente que los lleven a cabo con el fin de descubrir otras maneras de abordar el tema del concurso que quizás no se les hubieran ocurrido por su cuenta. Al finalizar estos 3 módulos, encontrarán una sección con lecturas adicionales de autores reconocidos en caso de que quieran ver ejemplos de cómo el tema de efectos secundarios ha sido abordado por otros escritores. Esperamos que estos videos y ejercicios les sean de utilidad. Y ahora sí, dense una vuelta por cada uno de los módulos y no se olviden de ver el video final de despedida. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Claudia Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula de inspiración para que dejes salir a ese escritora, a ese escritor que todos llevamos dentro, esa historia que hemos tenido por aquí durante mucho tiempo. Es momento de escribirla, de compartirla y de participar en nuestro cuarto concurso literario Seattle Escribe 2020. En esta ocasión con el tema efectos secundarios. Así que en esta cápsula haremos un recorrido desde el significado de los efectos secundarios. Nos vamos a enfocar en cómo los efectos secundarios impactan en nuestras relaciones interpersonales. Veremos también si estos efectos son parte de la vida, si son negativos, qué es lo que podemos aprender de ellos y sobre todo cómo es que, de dónde viene que reaccionemos de diferente manera frente a una misma circunstancia, frente a un mismo hecho. Además, seremos testigos de una historia que les voy a contar en donde nosotros podemos
ver y tomar nuestras conclusiones en dónde están los efectos secundarios como testigos, porque nuestros protagonistas, los protagonistas de la historia, no lo saben, pero nosotros sí lo vamos a saber y ya sabremos si se los decimos o no. Por último, haremos un ejercicio todos juntos en el que haremos un viaje y en el cual nos encontraremos con un personaje especial, un personaje clave que es el que nos va a dar esas respuestas que estamos buscando, esas herramientas que necesitamos para comenzar a escribir nuestra historia. De hecho, comenzaremos a escribir esa historia hoy y a lo largo de estas cápsulas que estaremos dando, podrás no solo empezar a escribirla, sino darle la forma y cumplir con todos los requisitos para presentarlo a este concurso. Así que comenzamos. Para empezar, pues partamos de la base del significado de los efectos secundarios que están relacionados con el campo de la medicina, básicamente, al decir que son eventos inesperados que no están programados, digámoslo así, y que pueden resultar inclusive adversos a eso que estamos esperando. Y pues bueno, pues como quiera que sea, todos hemos sido testigos de una situación así en la que decimos, bueno, pues es que al final resultó peor el remedio que la enfermedad, porque pues, lejos de que me esté curando de alguna situación con algún tipo de medicina, pues la reacción fue peor. Así que en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones, también pasan cosas similares, cosas que no estábamos aparentemente esperando y que pues en un momento dado pueden cambiar inclusive todo el curso de nuestras vidas y hacerse un remolino que no sabemos ni siquiera dónde va a parar. Que dicen, por favor, ya paren el mundo porque esto no me está gustando. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Y si nos vamos a observar con detenimiento en esta parte que dice esos eventos inesperados, y nos detenemos por un momento a ir a las leyes de la naturaleza, del mismo universo, siempre podemos ver que frente a un positivo hay un negativo en todos los eventos, en todas nuestras decisiones, en todo hay un positivo y hay un negativo. Entonces, la forma en que transitamos de un lado al otro, pues es el que nos podemos determinar que es inesperado, cuando en realidad la verdad de las cosas es que es lógico que vaya a pasar por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, pues si tenemos el positivo y el negativo, pues de qué lado estás. Y quisiéramos estar pues siempre del lado positivo, del lado placentero, del que nos sentimos bien, contrario del que nos causa dolor, del que quizá nos da vergüenza, del que está aquí clavado, el que no podemos ni siquiera compartir, porque en este mundo de los secretos en los que si nosotros compartimos algo personal, algo que nos ha dolido o que no hemos sabido resolver, entonces eso nos etiqueta inmediatamente en el lado de los débiles, ¿no? Entonces mejor no lo guardamos aquí o lo ponemos debajo del tapete para que nadie se entere, y es algo natural. Para poder llegar a un lado pues hay que pasar por el otro, y a veces unos tomamos los caminos más sinuosos que se puedan imaginar, algunos otros, entre ellos yo, en este transitar de lo positivo y lo negativo, pues hay veces que nos vamos de tal forma al extremo, a los extremos, que cuando nos vamos al negativo tocamos tan el fondo que si existe el infierno del Dante Alighieri, si es que de veras existe como lo plantea,
pues bueno, pues hay algunos de nosotros que nos metemos a las cañerías, así de plano, a las coladeras del mismísimo infierno. Así que si ya de por sí que te caíste abajo, pues todavía más abajo de lo abajo y te metes a, ¿por qué no?, ensuciarte con todo lo que hay dentro de las cañerías del infierno. De ese tamaño puede ser la parte negativa. Como no puedes estar toda la vida en la parte negativa, como pues, tampoco en el positivo. Lo que pasa es que hay veces que pues, no queremos pasar de un lado al otro. Si aquí me está yendo súper bien, ¿no? ¿Por qué tendría yo que irme al otro lado? O sea, no me hace sentido. Pero, pues digo, dentro de las leyes naturales del universo, pues realmente tiene que llegar un momento en que haya un balance, ¿no? Entre ese vaivén, encontrar un balance. Entonces, pues eso de que son inesperados, pues sí y no. Nada más hay que ser conscientes de que cuando estás en un lado hay que pasar por el otro y mucho tiene que ver la manera en que reaccionamos frente a ciertos hechos. Ahí es donde viene una de las claves. Cuando tenemos conciencia y tomamos responsabilidad de nuestros actos y de nuestras reacciones, entonces podemos mantenernos así, ¿no? Bueno, pues en cierto rango de entre lo positivo y lo negativo, pero que no pase así de hasta arriba para que después vayas a dar al fondo de, ya saben, allá en las cañerías donde nos vemos bien seguido, allí. Entonces, todos tenemos algún evento que contar de alguna reacción que hemos tenido, una sobrereacción y que muchas veces ni siquiera entendemos por qué, de dónde viene esa reacción y puede inclusive ser el mismo hecho para todos, como en este momento está sucediendo con la pandemia del coronavirus, que pues, es un hecho, eso nadie lo puede negar, está ahí, está presente, pero la manera en que nosotros reaccionamos frente a ese es el que cambia y es el que nos puede llevar de un extremo al otro o el mantenernos en un parámetro de estabilidad, digámoslo así. Y pues, pero pues, entonces, ¿de dónde vienen estas reacciones? O sea, ¿qué es lo que hace que cambie, que unos hagamos una cosa muy diferente a lo que hacen otros? ¿Por qué unos vamos y saqueamos las tiendas de autoservicio frente a otros que a lo mejor es tanto el miedo que tenemos que nos paralizamos y entonces permanecemos en nuestras casas, nos cubrimos y no queremos saber ni nada ni de nadie, ni queremos tener ningún contacto con nada, que también es una forma de protegernos? O habrá unos terceros que digan, bueno, pues aprovechando que está esta situación, no hay clases, no hay trabajo, pues ¿por qué no? Vamos a darle a la vida loca y se van de vacaciones contra pues, otros espectadores que dicen, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y entonces nos volteamos a ver los unos a los otros y nos criticamos y pues ¿por qué hace eso? Que no toma conciencia, pero no nos vemos hacia nosotros mismos y analizamos el porqué de nuestra reacción. Y esto, muchas de las ocasiones, estas reacciones que tenemos, la verdad es que no es ante la situación en ese momento, sino es una parte de nosotros el que está diciendo, el que está reaccionando y que es muy probable que venga del pasado, es muy probable que venga de nuestra niñez. Muchas veces decimos, pero ¿por qué reacciona como si fuera niño? Pues sí, porque ciertas detonadores, ciertas circunstancias nos detonan de tal forma que nos regresan a ese pasado. Son las experiencias, son los patrones que hemos venido siguiendo y que hemos estado repitiendo. Lo único que sucede y que cambia quizás el país o que se hace el corte de cabello o los personajes, pero que venimos repitiendo de tal forma que cuando nos damos cuenta de dónde vienen estas reacciones, podemos atemperarlas y evitar esos deslices tan fuertes o esos efectos secundarios que digamos, ¿de dónde salió esto? Esto yo no lo estaba esperando, no estaba en mi plan. Entonces, ahí, por ejemplo,
para darles un ejemplo de entender esta situación, si volvemos al tema del coronavirus y nos enfocamos a la persona que saqueó, una de las personas que saquearon el súper, que además lleva 30 cartones de huevo, de docenas de huevo, para una familia de 12 personas, y entonces porque no encontró nada más, y entonces el que está al lado dice, o los que están al lado, así que ya no alcanzaron huevo, dice, ¿por qué te llevas todo el huevo? Que inconsciente eres, déjanos a los demás. Y entonces el otro dice, pues por ti qué te importa, es mi dinero y son mis cosas y pues ni modo, ¿no? Y entonces pues habrá una reacción de que digan, pues qué inconsciente persona, habrá alguien más que igual se enoje tanto o reaccione de tal forma que puede inclusive llegar a un tema de violencia y termine, o a alguien que se empiece a sentir mal y que tenga algún ataque de pánico o alguna cuestión cardíaca, digo, si lo llevamos a los extremos, que pues que salga peor el remedio que la enfermedad, porque dices, bueno, pues la enfermedad está ahí, pero no tiene nada que ver, o sí tiene que ver con las reacciones que tenemos, y a lo mejor alguien termina realmente enfermo o quizá hasta perdiendo la vida por una reacción, por quizá ataque al corazón, de sentirse en esta desesperación que reacciona de una forma distinta. Y si nos vamos al origen, si podemos irnos al porqué de su reacción, si pudiéramos hacer un análisis de la niñez de esta persona o de algún momento en su vida en el que a lo mejor hubo una carencia, a lo mejor pasó hambre, es posible que haya habido un abandono, que no haya habido provisiones en su casa, que no haya tenido ni siquiera dónde vivir, o que haya sucedido inclusive antes de que naciera, a lo mejor fue una persona no deseada, o su mamá por alguna razón no comía. Y si todavía nos vamos más hacia atrás, no sabemos si en la familia de esta persona hubo gente, familiares, ancestros que hayan pasado por un tema quizá de una guerra, de este tipo de carencia de verdad, sentir hambre, o quizá haber estado en un campo de concentración. Uno nunca sabe qué hay detrás de cada reacción, y mientras más fuerte es la reacción, es más probable que haya un impacto más fuerte que venga de un lado que no es necesariamente el presente. De tal forma que si conocemos, dices, bueno, pues sí, me hace sentido que haya ido por todos los huevos si fue una persona que inclusive estuvo en un campo de concentración. Pues claro, me haría sentido, y hasta yo también pues le daría de puñetes a otro por poder solventar ese instinto de supervivencia, de que pues si no copio yo los huevos, pues no va a vivir, punto. Ven cómo cambia la perspectiva de cuando vamos a la raíz de las cosas, que casualmente vienen de experiencias, de otras vivencias que hemos tenido. Entonces podemos ser un poco más compasivos, inclusive con nosotros mismos, porque qué tal que nosotros fuimos los huevos, que yo fui la que me lleve los huevos, y decir, bueno, ¿por qué tuve esa reacción tan fuera de lugar, que no tiene ni que ver ni al caso, y terminé de la greña o a golpes con alguien más? Y muchas veces ni siquiera nosotros nos podemos explicar nuestra propia conducta. Que levante la mano quien no haya pasado por una situación en la que quizá hayas perdido el control, de no saber ni qué está pasando y haber sobrereaccionado en un conflicto, en un pleito, en una situación de peligro, en una situación de miedo, que no hayamos sabido cómo manejar esas emociones, y no hayamos tenido esa confianza de poder investigar y de abrirlo y de sacarlo, de confrontar esos miedos que vienen desde hace mucho tiempo, temiendo a algún tipo de rechazo, ¿no? Algún tipo de abandono. Para entender un poco más esto y se vayan dando una idea de cómo podemos sacar una historia de efectos secundarios a través de nuestras propias experiencias,
y poderlo contar a través de una historia. Para esto les voy a contar esta historia que les acabo de decir, donde nosotros somos los testigos de esta situación, porque los protagonistas, la protagonista en sí, no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Así que esto comienza con una niña. Esta niña, imagínense una niña, o imagínense ustedes mismos a los 5 años de edad. Esta chiquita tiene la gran ilusión, se acerca la Navidad, en unos 3 meses de la Navidad, y entonces pues le han dicho reiteradamente que acaba de ser su cumpleaños, pidió una muñeca, pues, no se la pudieron dar porque no había recursos para podérsela dar, pero le dijeron, bueno, pues si quieres tener esa muñeca, ¿por qué no se la pides a Santa Claus? Y desde ahorita sí o sí te portas bien y haces las cosas que tienes que hacer para que Santa Claus, que sí tiene magia, te pueda traer esa muñeca que siempre has querido. Y entonces dices, pues claro, o sea, si no me la dieron en mi cumpleaños, tengo otra oportunidad, con esta inocencia de los niños, ¿no? Que dice, sí, yo tengo otra oportunidad de tener esta muñeca, y entonces me voy a portar bien, y no solo me voy a portar bien todos los días, sino que voy a hacer algo extra, una cosita mínima. No me voy a pelear, me voy a comer todo lo que me sirvan en la mesa, no voy a hacer berrinche, bla, 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 y hace su lista, y hace su plan, y hace su cartita una y otra vez hasta que le salga perfecta, para que Santa Claus no tenga la menor duda de que se trata de ella, con su dirección, las cosas que ha hecho. O sea, tiene que llevar un registro de todas las cosas que ha hecho, como que le sirvan de evidencia para que le den para que le llegue este regalo. Entonces, pues para cuando llega los días previos a la Navidad, precisamente en la Nochebuena, pues ella ya está así como que se come las uñas, porque pues ha seguido al pie de la letra todo lo que le dijeron, y entonces ha trabajado duro para ello. Dice, pues ahora sí o sí, o sea, me toca esa muñeca por fin. Y entonces, pues bueno, pues están en la celebración de la Navidad, en casa de unos tíos, en casa de unos familiares. Está toda la familia reunida, los primos, los tíos, hay amigos, hay vecinos, es la gran fiesta. eh, Está el arbolito de Navidad, el nacimiento, las luces de colores, huele a ponche, están las piñatas que están girando, colgadas a ser quebradas por los niños. Hay música, villancicos, hay unos que están bailando, que están bromeando. Entonces es el gran festejo, o sea, es el preámbulo para este gran evento de magia que viene, ¿no? De tanta ilusión. Y todos están usando sus mejores vestidos, sus mejores galas, peinaditos. Increíble, ¿no? ¿Quién no va a pasar una Navidad así, donde todo es magia y todo es diversión? Y entonces de repente pues están jugando con sus primos, y en un momento dado nota que su papá viene caminando de una forma extraña, se balancea de un lado al otro, viene todo despeinado, empieza a chocar con paredes, y de repente ve que se planta en medio de toda la fiesta del patio donde están celebrando la Navidad, y de repente levanta una copa que trae en la mano y la avienta con todas sus fuerzas contra la pared. Entonces eso estalla, los vidrios salen volando por todos lados, el contenido de la copa mancha las paredes, salpica en todos lados. Y entonces pues se para la música con algo, esta cosa inesperada, que dices, pues qué es lo que está pasando. Y entonces todo el mundo se queda quieto, en silencio, para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces el papá en ese momento le dice, pues esto se acabó, es hora de irse, pues a chingar a su madre todo el mundo, y pues vámonos. Empieza a buscar a su familia, de que pues ya nos vamos. Y todo el mundo está callado, sin decir nada. Alguien detrás de la niña dice, bueno, pues otra vez, ya sabes cómo es con sus escándalos y sus shows. Y entonces ella pues se trata de esconder detrás de alguien más, con un
especie de sintiendo algún tipo de impotencia, de vergüenza de no poder hacer nada y de sentir los reflectores encima de ella y de su familia y de su papá, de que pues todo el mundo los está observando y no parece que esté pasando nada, y el papá vuelve a repetir, ya vámonos, todos al coche. Entonces alguien, una de las primas, se le ocurre decirle, no, tío, por favor, no te los lleves, déjalos un ratito más, mira que estamos jugando y ya viene la hora de la cena y de los abrazos y todo esto, déjalos un ratito más, ¿qué te cuesta? Ándale, please, por favor, y etcétera. Y entonces el otro se enoja más y dice, ya les dije que a chingar a su madre todos y pues vámonos. Y pues nadie más dice nada, y entonces la prima le dice a la otra, a la niña, pues dile a tu papá, ándale, que te deje otro ratito, que te dejen quedarte a dormir para que nos lleguen a todos los regalos. Y esta niñita le dice, ándale papá, déjame quedarme a dormir, porque si me voy, entonces Santa Claus no va a saber dónde estoy y no me va a dejar la muñeca que yo le pedí. Pero pues en ese momento ya el papá está fuera de sí, no la escucha, de hecho pues sale de la casa azotando puertas, y a ella no le queda más remedio que seguirlo. Se suben todos al coche sin decir absolutamente nada, y este hombre se arranca a toda velocidad, pasándose altos en un estado totalmente inconveniente. Y entonces la niñita, pues asustada, se esconde debajo del asiento, tratando de pensar qué fue lo que hizo ella mal, en qué se portó mal para que su papá no no la haya escuchado. Empieza a sentir así que, pero yo qué hice para que nos hayamos salido de la fiesta, y se va pensando todo el camino en eso. Cuando llegan a casa, el papá sigue tomando, y en un momento dado, enardecido, le exige a la mamá que prepare su equipaje, que le prepare una maleta en ese momento, y los vuelve a sacar de la casa, se los lleva manejando, y esta niñita pues sigue ya no quiere decir nada, no quiere que ni le griten, ni le regañen, ni nada. Entonces pues, llega un momento en que el papá detiene el auto, es de noche, está haciendo frío, está haciendo mucho frío, y ella está hecha bolita detrás debajo del asiento, y está llorando hacia adentro porque no sabe cómo reaccionar. De hecho, pues tratando de contener las lágrimas porque pues no la dejan llorar. Le solían sacar fotos cuando esta niña lloraba, entonces aprendió a llorar hacia adentro. Y el papá detiene el coche a mitad del camino, abre la puerta, abre la cajuela, saca la maleta, avienta las puertas, y sin decir absolutamente ninguna palabra, sin dar un abrazo, sin ninguna explicación, el papá se marcha. Los abandona ahí en mitad de la calle en plena Navidad. Entonces, a partir de ese momento, pues la niña pues, solo alcanza a ver la figura del papá desvaneciéndose hasta que se desaparece, y entonces ve las estrellas en medio de la noche como si fueran sus testigos, y te pide a las estrellas que por favor ya no le traigan la muñeca, que si ven a Santa Claus, que le diga que ya no necesita la muñeca, que no se la traiga, si en lugar de ello le puede traer a su papá de regreso. Y ahí se queda. El papá no regresa en ese momento, y ella sigue tratando de darse una explicación de por qué fue lo que hizo ella mal. O sea, no solo la sacaron de la fiesta, que pues a lo mejor el haberle pedido a su papá que se quedaran hizo que se enojara más, y entonces era su culpa, era culpa de ella que el papá se hubiera ido.
Y no solo era su culpa, sino que se sentía que había hecho algo mal, que se había portado mal. No había cumplido con lo que necesitaba para que Santa Claus le hiciera caso o las estrellas le hicieran caso, porque su papá no regresó. Entonces, pues este sentimiento de culpa, este sentimiento de ser una mala persona y además de no merecer ser amada y de no merecer amar, porque si había un amor de por medio, entonces eso significaba que pudiera ser abandonada. Estas tres historias se las crea de manera inconsciente. Y así sigue, nadie le da explicación, ella se da su propia explicación, se crea su propia historia, la cual hacemos muchos. Nos creamos historias a partir de un hecho determinado, pues para poder seguir dándole vida a una situación que no pudimos manejar, porque no sabemos cómo, nadie nos dijo. Entonces, esta chiquita sigue a lo largo de su vida con estos tres sentimientos de manera inconsciente, no lo sabe. Entonces, cada que es Navidad, conforme va creciendo, por alguna razón que ella no se explica y que no lleva el recuento tampoco, pero se empieza a enfermar, le duelen las piernas, no puede caminar, le da de esas gripas que la tienen tumbada, siempre le pasa algo. Y pues conforme va pasando el tiempo y empieza a trabajar, pues entonces en esas épocas generalmente está trabajando mucho, de tal forma que para cuando llega a casa está demasiado exhausta como para celebrar Navidad, así que no le da mucha importancia, no pone arbolito de Navidad, y las relaciones sentimentales, ya sea de amistad o de pareja, algunas de ellas en esa época, por arte de magia, quién sabe por qué, ella termina con esas relaciones. Se marcha, sin dar explicaciones. Simple y sencillamente algo sucede, algún detalle, y esto se acabó y se acabó. Entonces, pues por ahí sigue pasando su vida con estas conductas. Se casa, tiene hijos y pues la cosa pues ya para ese entonces ya es normal, o sea, ya no pone arbolito de Navidad, no celebra la Navidad con sus hijos y sigue en este tema de que sí está trabajando, no está muy ocupada para estar porque está trabajando y siempre está cansada, entonces no, la Navidad es como cualquier otro día para ella y así lo transmite a sus hijos. Entonces, hasta que llega un momento en el que, bueno, pues hasta tiene un accidente donde además la dejan abandonada y entonces se hace un efecto dominó sin que ella se dé cuenta de cómo es que está afectando su vida y qué relación tiene la Navidad con su vida anterior. O sea, no tiene conciencia de ella hasta que en un momento dado, en un trabajo, está yéndole súper bien, es alta ejecutiva, ha dado muchos muy buenos resultados, ha trabajado duro por ello, como trabajo para ese regalo de Santa Claus. O sea, se ha enfocado para tener algo, para llegar a un objetivo, y así ha sido a lo largo de su vida, siempre está trabajando por algo y al momento algo sucede, ¿no? Entonces está ya en la cúspide de su carrera profesional con mucho éxito, pero está muy clavada en el trabajo y entonces llega un conflicto, pues digamos que de esos habituales de trabajo, y entonces pues ella dice, híjole, pues esto ya llegó al límite porque además pues fue educada o aprendió a no abrir nada, a no decir sus sentimientos, pues no llora, no externa, no sabe cómo externarlo y prefiere mejor dedicarse a dar resultados que abrir esa parte, esa que les digo, la que duele, la que ni siquiera a veces sabemos que hay ahí adentro, pues no la abre, y entonces en esa ocasión pues dice, bueno, pues ya se solucionó el conflicto, pero necesito platicarlo con mi jefe, y le dice el jefe, oye, ¿sabes qué?
sucedió algo que necesito que lo platiquemos. El jefe en ese momento le dice, pues sabes que en este momento no, de hecho no es necesario que lo platiquemos, yo ya me enteré, no pasa nada. Y entonces explota, como acaba de explotar mi perra, explota. Y dice, ¿sabes qué? O sea, esto se acabó. Y el jefe le dice, pero pues ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que se acabó? ¿A qué te refieres? Y dice, sí, renuncio. Pero si estás en la cúspide de tu carrera, viene una nueva promoción, viene todo esto nuevo para ti, tú no te puedes ir en este momento. O sea, no entiendo qué fue lo que yo hice, que tengo que hacer para que te quedes. Está en estado de shock. Y entonces ella dice, pues no, ¿sabes qué? Pues me marcho. O sea, esta historia ya me la sé y no la quiero volver a pasar. Casualmente son unos días antes de Navidad. Ya me van captando. Y entonces pues explota y este hombre pues en el shock de que pues qué está pasando porque no entiende que la reacción de esta mujer pues le empieza a pedir y le empieza prácticamente a rogar, pues oye, pues quédate, no te puedes ir ahorita, ¿no? O sea, tengo que conseguir a alguien más. Y dijo, pues hazle como quieras, dime qué es lo que tengo que hacer y me voy. Pues sí se va. Pero en ese se le empiezan a rogar, algo empieza a sentir, algo diferente, así como que mientras más le ruegan, ella más se opone, más firme se pone, dice, pues ahora no. Y entonces se va, cuando llega a casa, pues le platica a su esposo, y sabes que me acabo de renunciar, pasó esto y esto, y el esposo le dice, pues estás mal, eso que hiciste, y le cuenta una amiga, le dice, pues es que pues, te hiciste un berrinche, o sea, yo no sé por qué reaccionas así, ni modo, estás mal. Y todo el mundo le empieza, o sea, ella está buscando un tipo de validación de decir, pues sí, yo hubiera hecho lo mismo, o sea, ¿dónde quedaron? O sea, ella dice, y mis emociones, que el cuate no me escuchó, yo lo único que quería era que me escuchara y no me escuchó. ¿Ya están captando? O sea, nosotros sabemos de esa parte de la historia donde el papá no le escucha, el jefe no le escucha, y en realidad lo único que está sucediendo es que ella está recreando esa situación del pasado, pero no se da cuenta. Tiene alguna sensación de raro de ¿por qué me está rogando? ¿No? Entonces, de repente dice, ¿en qué momento, o sea, soy aquí la víctima o soy el victimario? Pero no logra reconocer de dónde viene eso. Entonces, pues ella dice, pues yo me largo y se larga, ¿no? Ya hice mi tango. Entonces, cuando todo el mundo le dice, sabes que estás mal, lo que hiciste es total y absolutamente inapropiado, fuera de lugar. Ella dice, bueno, pues a lo mejor sí, pero pues ahora cómo lo remedio, ¿no? Y pues se le ocurre decir, bueno, pues igual hablo y le digo que la regué, pero eso me va a costar mucho trabajo porque yo no soy así. Y pues al menos regreso los días que se requieren para que puedan conseguir otra persona. Y entonces pues hace eso, dice, bueno, pues termino queda, pues ahora sí que con la pena amarrada, así. Él le habla al jefe, pues que le acaba de rogar que no se vaya, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues creo que me pasé, reaccioné de manera inadecuada, pues estoy dispuesta a regresar para que consigan a alguien en mi lugar, ¿no? Unos días de la Navidad. Y entonces el jefe le dice, pues ¿sabes qué? Pues no regreses. Y entonces viene otra vez, ¡pum!, se detona el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, el de no sentirse digna de ser amada, de ser apreciada, el rechazo, y no sabe qué hacer con todas estas emociones atravesadas, y pues lo que hizo en realidad fue, lejos de enfrentarlos, pues huyó de ellos, ¿no? Lo mismo que hizo el papá cuando los abandonó a su familia. Entonces ven esta relación y esta dualidad, inclusive entre lo positivo y lo negativo, y entre cómo tú puedes ser una víctima y en algún momento dado cambiar la historia y volverte victimario.
Pero la historia no se acaba ahí. En este momento, cuando este jefe le dice, pues ahora no regresas, y explotan todas estas cosas que traía esta mujer adentro, y no encontrar pues, ni respuesta, ni qué hacer, ni ella misma se puede explicar por qué reaccionó de esta manera, pues entonces empieza, cae en un estado depresivo brutal, eh, le empieza a bajar de peso, a no querer despertar, a no querer moverse, a no querer ni siquiera pedir otro trabajo porque piensa que la han boletinado por todo el mundo, que no merece ni siquiera por su conducta, que ni siquiera merece que nadie más la contrate, siendo una alta ejecutiva. Qué vergüenza, o sea, ella piensa que todo el mundo sabe cómo es y que seguramente le pusieron una mala nota en el trabajo anterior de no recontratable y no recomendable. Entonces llega a tal punto ya esta impotencia de no poder decir, porque ya empieza a atar cabos y empieza a decir, ok, esto es una conducta repetitiva, pero no se atreve a decírselo a nadie, nadie más sabe, nadie, ni su familia, nadie, eso se quedó en un secreto de sus 5 años, donde le dijeron además que esto es tan vergonzoso que de aquí no sale, a nadie se lo cuentas. Entonces, no puedo traicionar las reglas de casa de que no sale de ahí, y está así, le salen los sentimientos y todo esto por todos lados, de tal forma que llega un momento a un grado tal, no pide ayuda, no va al doctor, pues acaba de renunciar, no tiene ni para ir al doctor, ni para ni seguro, ni ganas además, y entonces decide quitarse la vida. Toma la decisión de que lo mejor para todos y para ella misma es quitarse la vida. Así que ven cómo puede todo esto, a lo que voy es que un hecho concreto que no se aclaró en su momento, realmente no sabemos ni siquiera por qué se fue el papá. Es más, es posible que haya estado lidiando con sus propios demonios y ni siquiera se haya dado cuenta de cómo esta conducta permeó en su familia, y al mismo tiempo de tal forma que al permear en su familia se adoptan estas conductas de manera inconsciente, y esta niña empieza a repetir sin querer, digamos, de manera consciente, los mismos patrones, afectando a todos los que están a su alrededor, o sea, con todos los chavos que termina, con sus hijos, con los trabajos, porque no aprendió, o más bien aprendió a que en lugar de enfrentar esos miedos, esas cuestiones adversas, pues es mejor salir, ¿no? De hecho, es mucho mejor para ella, que fue abandonada, abandonar a otros por el miedo a ser abandonada. ¿Ya me captan? ¿Qué es lo que sucede? Hasta que termina en un momento en el que decide quitarse la vida. Entonces, pues esta es la historia. No sé qué venga para ustedes en su cabeza que puedan analizar, y si esta mujer llegó a darse cuenta en este paralelismo, en esta dualidad entre padre e hija, y cómo llegó a un tema pues, totalmente en el fondo, ¿no? De venir acá, de estar un día aquí y al otro día estás en el otro lado, y no sin saber cómo hacer para nivelar estas emociones. ¿Qué pasó con esta mujer? Pues bueno, ahora mismo se los puedo decir. Esta niña de los 5 años de la Navidad, esa niña soy yo. Y gracias a un ejercicio a la práctica de un ejercicio que vamos a hacer a continuación, gracias a mi familia, pues me pude dar cuenta de todas estas circunstancias y pude redireccionarlas. Y además no solo eso, sino que pude restablecer la integridad de las relaciones de las personas que yo afecté, porque pues ahí no paró. En el momento en que hice todo este trabajo de
de meditación y de ejercicios diarios, de escritura también, pues el gran trabajo es, pues ya la regaste, pues ve y arréglalo, ¿no? Y di la verdad de las cosas que sucedieron. Me costó trabajo, fui a dar al hospital varias veces, pero pues aquí estoy. Como les prometí, hagamos un ejercicio de meditación. Nos va a llevar 5 minutos, es un viaje que vamos a hacer, en donde vamos a entrar en contacto con ese personaje especial que es el que te va a dar la pauta para esta historia que nos vas a contar. Así que les pido que se sienten en un lugar de manera cómoda y que cierren los ojos. En primer lugar, que sepan que están en un lugar seguro en este momento. Cierren los ojos y tomen una respiración profunda, muy profunda. Dejen entrar el aire por sus pulmones, como se infla el estómago. Aguanten, aguanten. Lleven el aire hasta por su garganta, hasta la parte superior de su cabeza. Y ahora exhalen. Ríndanse en el momento que exhalen y al momento de exhalar, tomen nota de la temperatura que hay en el exterior. Vuelvan a inhalar. Tomen nota de los músculos de su frente, de su quijada, de su corazón, de su estómago. Tomen nota de todo el cuerpo y al exhalar, simple y sencillamente ríndanse y relájense. Ahora en la próxima respiración, esto lo pueden hacer cuantas veces quieran, las respiraciones que sean necesarias para entrar en contacto con ustedes, con su presente. Y en la próxima respiración que hagan, les voy a pedir que traigan una imagen, te voy a pedir que traigas una imagen, como si fuera una película, de alguna situación negativa que hayas presenciado, que hayas enfrentado en las últimas 24, 48 horas. Quizá en algún momento de tu vida lo que venga a tu mente está bien, no lo juzgues. Solo deja entrar en alguna situación en la que no te hayas sentido lo suficientemente valorado, que quizá te hayas sentido rechazado, no comprendido o confundido. Algo que te haya hecho sentir mal y que lo dejes entrar en tu cuerpo, no lo juzgues y lo dejas entrar de tal forma que puedas identificar la parte de tu cuerpo en donde este sentimiento, esta sensación se esté manifestando. Entonces, de hecho, de ser posible, no importa, ni lo juzgas, a lo mejor sientes escalofríos, a lo mejor te empieza a doler la cabeza, o en cualquier parte donde se haya manifestado esta sensación negativa, pon tu mano sobre ella, esa parte de tu cuerpo, y sé un poco curioso. Entra con esa imagen, obsérvate además, no solo tu reacción, sino que siéntela como si estuviera sucediendo en ese momento y siente percibe los colores que hay, percibe los símbolos, los objetos que están alrededor, date cuenta de la textura de la ropa, de lo que tengas en las manos. Date cuenta también, observa con detenimiento los ruidos, los sabores inclusive. ¿Qué es eso que detén esa imagen como si fuera una foto y fíjate en todos los detalles? No lo juzgues, no preguntes por qué viene esa imagen y por quién está ahí. De hecho, de lo único que sí te pido es que con cada respiración te preguntes de cuántos años te sientes en ese momento.
¿Cuántos años tienes? ¿O con qué te conecta en tu pasado? La edad que tú tenías o que en esa imagen. Sigue respirando profundo, sigue tomando nota de todas estas sensaciones en tu cuerpo, de estas imágenes como si estuvieran sucediendo en este momento y de todos tus sentidos, de los olores, de los sabores, de las texturas, de los ruidos. Y en la próxima respiración te voy a pedir que al mismo tiempo traigas una imagen de un evento que signifique totalmente lo contrario. Una imagen en donde te hayas sentido aplaudido, que te hayas sentido escuchado, que te hayas sentido inclusive superior, que hayas hecho algo que estabas esperando, y que lo dejes entrar en tu cuerpo. Y otra vez, de nueva cuenta, permítete sentir esa sensación de esa alegría, de esa inocencia quizá, de esa cuestión placentera que te lleva el que te aplaudan, el que te reconozcan, el que tú te mires en el espejo y que digas, wow, qué bien lo hice. Permítete que tu cuerpo lo sienta al mismo tiempo que tienes la otra sensación. Y también te puedes preguntar cuántos años tienes. Puede ser en la misma imagen en el que trajo ese sentimiento negativo. A lo mejor en ese momento recibiste de que te sentiste inadecuado, fuera de lugar, hayas recibido algo totalmente distinto que te haya hecho una señal positiva, como un mensaje, quizá estaba tu mascota ahí, una persona que entró, alguien que intercedió por ti. ¿Cómo te hizo sentir después de esa parte negativa? Si lo buscas con curiosidad y volvemos a este tema de lo negativo a lo positivo, debe haber algo en esa escena que te represente exactamente lo contrario de lo negativo. Esa es la parte que me gustaría que te concentraras y que la sientas en tu cuerpo, que te concentres y que pase lo que pase no lo juzgues. No preguntes de por qué viene de ahí o por qué aparecen esas personas, ni si lo que hiciste estuvo bien o está mal. No lo juzgues, no necesitas juzgarlo, solo estate presente ahí. Sigue respirando y concéntrate en otro evento negativo, en donde aparezcas tú, quizá eres mucho más joven. Deja entrar esa sensación en tu cuerpo. Y entonces ahora, imagínate que tú entras en esa escena. En este momento estás entrando en esa escena y te encuentras con esa persona que está pasando por un mal momento y te imagines que es tu hijo, tu hija, si no tienes hijos, que es tu mejor amiga, alguien que te está contando una situación, un mal momento por el que está atravesando, y pregúntate qué le dirías. ¿Qué le dirías a tu mejor amigo, a tu hijo, que te está contando que está pasando por un mal momento? Te puedes sentar al lado de él, puedes observar qué está haciendo, cómo está vestido. Quizá te esté mirando a los ojos, quizá no quiera ni siquiera confía en ti, no te quiere volver a ver. No juzgues, lo único que te pido es que lo observes, que seas testigo de lo que está haciendo, que le hagas notar tu presencia en ese momento. Y entonces ahora pregúntale, ¿qué es lo que necesita de ti? Como si fuera su mejor amigo, como si fuera tu propio hijo, ¿de qué manera le puedes ayudar? No digas nada, espera la respuesta, espera el mensaje y no lo juzgues, solo toma nota de ello. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Le puedes decir que entiendes perfectamente bien lo que estás sintiendo, que hace sentido que se esté sintiendo de esa manera.
que de cualquier forma tú vas a estar ahí, pase lo que pase. Espera el mensaje. Y si no te dice nada, no te preocupes. Tú espera el mensaje, sigue respirando, continúa observando esas imágenes. Y entonces ahora, cuando hayas recibido ese mensaje y le hayas dicho que tú estás ahí, que tú no lo vas a abandonar, que pase lo que pase, haya hecho lo que haya hecho, está bien. Que sienta esas sensaciones. Cuando estés listo, toma otra respiración profunda y antes de despedirte de tu amigo, te puedes decir que lo quieres y que vas a estar ahí, pase lo que pase. Ahora puedes abrir los ojos. ¿Qué tal? En este momento, en este ejercicio, puedes repetir muchas veces, poco a poco. A lo mejor no encontraste una respuesta, o lo que escribí o el mensaje que te dio no te haga sentido, no importa. Te voy a pedir que lo escribas en una hoja de papel, que lo escribas en tu computadora, abras un archivo y que en este momento que has entrado en contacto con ese personaje que a lo mejor te pudo haber dicho algo o percibiste algo, empieces a escribir lo que has sentido. De hecho, si pudiste visualizar estas imágenes entre lo positivo y lo negativo, y las hayas tomado, hayas hecho esta pausa y se hayan quedado como fotografías, puedes inclusive hacer este ejercicio de seguir escribiendo qué fue lo que viste, qué fue lo que sentiste, a qué olía, quiénes estaban alrededor, los colores, los sabores, hacer uso de todos los sentidos para poder para poder desglosar esa imagen y poco a poco empezar a contar tu historia. Y ver en algún momento cuando tú cuentas esa historia y cuando has estado en comunicación con este protagonista, que por cierto pues no es otro más que tú, ya después le cambiarás el nombre o se creará otra historia, eso es lo de menos, es cuestión de escribir. Este escribir es una plática contigo mismo. Y entonces a través de que te dejes fluir en este lugar seguro, porque ese lugar seguro eres tú y es tu propio cuerpo y se vale. Nos han enseñado a reprimir lo feo, a hacerle, a rechazarlo, a guardarlo por ahí porque no queremos entrar. Acá lo importante para escribir esas historias, pues también hay que entrar por la parte hostil, la que no nos gusta, esa del fango del infierno, y poner las manitas ahí, remojarse para poder entonces transitar hacia la otra parte o al revés. ¿Sí me explico? Entonces en ese momento cuando podemos descargar todas estas cosas, estos sentimientos, que estemos en contacto con esos sentimientos, será más fácil crear nuestra historia, utilizar esas herramientas de nuestras propias experiencias para expresarlas y compartirlas. Así que espero que les haya servido este ejercicio, esta cápsula, y nos vemos en la siguiente. No dejen de participar en el cuarto concurso literario Seattle Escribe. Todos tenemos una historia importante de vida que contar y sobre todo que compartir. Hasta la próxima. Mi nombre es Claudia Hernández. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase virtual de Seattle Escribe sobre efectos secundarios. Mi nombre es Iván Fernando González y soy un escritor y comunicador de la ciencia con 2 décadas de experiencia en el mundo científico. Como ustedes saben, este año el concurso literario de Seattle Escribe tiene como tema los efectos secundarios. Y hoy yo les presento este video con una perspectiva científica sobre este tema. Vamos a comenzar con una introducción al tema y luego ustedes van a hacer ejercicios guiados de escritura en su propia casa. ¿Ok? Comencemos. La vida. La vida es complicada. Todos sabemos eso. A veces hacemos cosas pensando que vamos a obtener un resultado
y al final pasa algo que no habíamos anticipado. Los efectos secundarios de nuestras acciones pueden ser enormes, más allá de lo que habíamos pensado. La vida es lo que en ciencia se llama un sistema complejo. Un grupo de cosas en el cual es muy difícil de predecir efectos o consecuencias o resultados porque tienen muchas partes que dependen las unas de las otras. Un ejemplo típico de un sistema complejo es el cuerpo humano y los efectos secundarios de las medicinas. La medicina interactúa con una parte del cuerpo, usualmente una molécula, pero esa molécula es usada por muchas funciones en el cuerpo, lo que hace que las funciones dependan las unas de las otras. Como resultado, una medicina para la diabetes, que debería afectar solamente la insulina en la sangre, puede incrementar tu riesgo de un infarto porque aumenta la presión arterial. También algunos sistemas tienen pocas partes o piezas, pero aún así sus efectos son difíciles de predecir porque son caóticos por naturaleza. Dependen mucho de las circunstancias iniciales al comienzo. Pequeñas diferencias al comienzo hacen que al final terminen en puntos totalmente distintos. Un sistema caótico puede ser, por ejemplo, el predecir dónde va a terminar una pelota que rebota en una mesa que está vibrando. En principio, las reglas de la física clásica nos permitirían predecir exactamente hacia dónde rebotaría la pelota, pero los resultados finales dependen demasiado del momento exacto cuando soltamos la pelota y de la dirección de movimiento de la mesa en el instante que la pelota rebota. Lo más sensato en este caso es usar la teoría del caos para describir dónde iría a parar la pelota. También algunos sistemas complejos tienen comportamientos emergentes, como por ejemplo las nubes de golondrinas en el otoño, que forman grupos de formas hermosas sin ningún control central que les diga cómo formarse o a dónde ir. Otros sistemas complejos muestran no linealidad, en donde un cambio pequeño genera cambios grandes o con efectos de retroalimentación positiva, como cuando ponemos un micrófono frente a un parlante y escuchamos un sonido horrible, o también retroalimentación negativa, cuando no importa los cambios que hagamos en el sistema, tiende a volver a su estado natural como si nada hubiera pasado. La ciencia trabaja todos los días tratando de entender sistemas complejos. Usando el lenguaje de las matemáticas podemos describir la información que tenemos sobre el sistema y algunas veces predecir resultados. La teoría del caos, por ejemplo, se ha utilizado para tratar de predecir los escapes de gas en minas de carbón, que aunque son de carácter caótico y no se repiten de manera regular, se pueden predecir con modelos matemáticos de sistemas complejos. Bueno, hasta aquí la introducción. Antes de comenzar con los ejercicios de escritura, les tengo unas preguntas para que piensen en su respuesta por unos minutos. La primera. ¿Pueden pensar de ejemplos en la vida diaria de sistemas complejos? ¿Situaciones en las que no pudieron predecir los efectos secundarios de sus acciones? Tal vez momentos en que algo pequeño se convirtió en algo enorme, cuando una bola de nieve desató una avalancha. Un momento de su vida donde un pequeño cambio en su rutina produjo cambios radicales en su vida. Perdió el bus porque se le manchó la camisa al desayuno y se la tuvo que cambiar, llegó tarde al trabajo y lo despidieron. O tal vez se olvidó el almuerzo en la mesa de la cocina y ese día conoció en el restaurante al amor de su vida. Otra pregunta, ¿se puede asesinar a alguien usando los efectos secundarios de medicinas? ¿Podemos predecir cuándo va a ser tu último día? No sé, ¿se les ocurren otras preguntas sobre sistemas complejos y efectos secundarios? No sé. Mientras lo piensan,
les voy a escribir cómo vamos a hacer los ejercicios de escritura. Primero, les voy a dar una descripción de una escena y les voy a pedir que escriban desde un punto de vista y les voy a decir que pueden usar un cierto periodo de tiempo corto, unos 5 a 10 minutos. Luego les voy a pedir que pongan pausa y luego que ustedes ponen pausa en el video, ustedes pueden hacer el ejercicio de escritura y cuando terminen pueden volver al video y seguir viendo el resto de los ejercicios. ¿Listos? ¿Listas? Comencemos. La primera escena te pone en el medio de una bandada de pájaros. Eres una golondrina volando en el medio de un grupo enorme de golondrinas. Sientes por todos lados el aleteo de otras aves y a pesar de que el cielo es azul y soleado, en medio de esa nube de plumas es sombrío y oscuro. Las alas de tus vecinos están tan cerca que puedes sentir sus plumas tocando las tuyas. Miras para arriba, para abajo, a los lados, solo hay más golondrinas. Tienes que salir, tienes que hacer algo. Comienzas a voltear tu cuerpo a la izquierda. Esa es la descripción de la escena. Tienen 5 minutos para escribir desde la perspectiva de la golondrina lo que pasa después. Tienen 5 minutos, por favor, ahora pongan pausa en el video y hagan su ejercicio de escritura. Yo aquí los espero. Hola de nuevo. ¿Cómo les fue con el ejercicio de la golondrina? Espero que bien. La siguiente escena se ambienta en un castillo en Inglaterra, donde un lord y su esposa están sentados a extremos opuestos de una mesa de banquetes larguísima, de esas que para ir desde la cabecera al final de la mesa hay que dar unos 30 pasos. Los candelabros están encendidos y mi lord y mi lady están cenando. La puerta de entrada al comedor está al lado izquierdo, lo más cercana a la silla donde se sienta my lord. Entra el mayordomo y parado en el umbral dice: My lord, my lady, esta carta anónima fue dejada en el umbral. My lord extiende la mano y el mayordomo le entrega la carta. My lord abre el sobre y lee la carta en silencio. Lo único que está escrito es la frase: yo sé lo que hacías antes de casarte. Por favor, escriban un diálogo entre los personajes después de que my lady le pregunta a mi lord: ¿qué dice la carta? Tienen 10 minutos, pongan pausa ya. ¿Cómo les fue con el ejercicio? En el próximo ejercicio casi todos los detalles son iguales, excepto uno muy importante. Por favor, presten atención. La siguiente escena se ambienta en un castillo en Inglaterra, donde un lord y su esposa están sentados a extremos opuestos de una mesa de banquetes, larguísima, de esas que para ir desde la cabecera al final de la mesa hay que dar unos 30 pasos. Los candelabros están encendidos y my lord y my lady están cenando. La puerta de entrada al comedor está al lado derecho, lo más cercano a la silla donde se sienta my lady. Por esa puerta entra el mayordomo y parado en el umbral dice: My lord, my lady, esta carta anónima fue dejada en el umbral. My lady extiende la mano y el mayordomo le entrega la carta. My lady abre el sobre y la lee en silencio. Lo único que está escrito es la frase: yo sé lo que hacías antes de casarte. Por favor, escriban un diálogo entre los personajes después que my lord le pregunta a my lady qué dice la carta. Tienen 10 minutos, pongan pausa ya. Hola de nuevo, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿En qué cambió todo por el hecho que la puerta estaba más cerca al uno que al otro? Espero que este módulo les haya servido de inspiración y recuerden que los sistemas complejos tienen muchos efectos secundarios. A veces, debido al enorme número de partes interconectadas,
a veces por el carácter caótico de sus partes y a veces también tienen efectos interesantes como la no linearidad, la retroalimentación y comportamientos emergentes. Piensen en cómo estos efectos se pueden reflejar en su vida diaria y en sus escritos. Gracias por su atención y que escriban mucho. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Montero y en este módulo quiero hablarles acerca de los efectos secundarios en el ámbito de la informática y cómo estos pueden ayudar a inspirarnos a crear un texto para el cuarto certamen literario de Seattle Escribe. Antes de empezar, me gustaría decirles a todas aquellas personas que no entienden mucho de tecnología que por favor no se preocupen. A pesar de que voy a empezar hablando de ciertos conceptos bastante técnicos, después hablaré de otro tipo de ejemplos de la vida diaria que todo mundo va a poder entender. Empecemos hablando sobre la definición de efectos secundarios en el ámbito de la informática. Y dice así: en informática se dice que una función dentro de un programa tiene efectos colaterales o secundarios si además de retornar un valor, modifica el estado de su entorno. Por ejemplo, una función puede modificar una variable global o estática que se creía eran constantes, o modificar alguno de los valores de entrada que se le dieron. Estos efectos secundarios hacen que el resultado de un programa de software sea mucho más difícil de predecir. Sé que todo esto suena bastante técnico, así que pongámoslo en otras palabras. Miren, un programa de software no es nada más que un proceso, es decir, una serie de pasos a seguir para lograr obtener un resultado. El proceso de un programa de software es similar a otro tipo de procesos. Por ejemplo, el proceso de fabricar una mesa o el proceso de cocinar un pie. A diferencia de la fabricación de una mesa que utiliza herramientas como el martillo, los clavos, las sierras, ¿verdad? O la fabricación de pie que utiliza herramientas como lo que es la batidora, el rodillo, el molde para el pie. En el caso de los programas de software, estos procesos utilizan el lenguaje de programación que entienden las computadoras para llevar a cabo ciertas tareas. Existe una máxima entre los programadores que dice: divide y vencerás. ¿Qué quiere decir esto? A veces los programas de software tienen tantos pasos a seguir que se vuelven muy complicados. Y lo que tenemos que hacer es dividirlos en partes más pequeñas y más compactas para que ese proceso sea mucho más manejable. A estas partes se les llama funciones. Y de la misma manera que un programa de software tiene funciones, muchos otros procesos también pueden dividirse en funciones. Por ejemplo, en el proceso de fabricar una mesa, podría haber una función que es la de cortar la madera, otra función que podría ser la de hacer las patas, otra función que puede ser la de hacer la parte de arriba de la mesa, y una última función que es ensamblar la mesa. En el caso de cocinar un pie, podríamos decir que una función sería hacer la costra del pie, otra función sería hacer el relleno que va en el pie, y otra función podría ser, ahora sí que, ensamblar el pie y ponerlo a cocinar. Como se darán cuenta, una función es más que un subproceso, es decir, un cachito de un proceso mucho más grande. Todas las funciones de las que hemos hablado tienen algo en común. Una función recibe algo, lo procesa y una vez que ya está procesado, lo manda de vuelta al proceso principal, el cual lo pasará a la siguiente función, si es necesario. Algo muy importante es que las funciones dentro de un proceso deben de ser independientes entre sí. Es decir, lo que sucede dentro de una función no debe alterar en nada lo que pasa en ninguna de las otras funciones. ¿Por qué es esto? Porque si una función empieza a alterar las reglas del juego para las otras funciones, entonces esa independencia se rompe y no podemos predecir el resultado del proceso. Para ejemplificarlo mejor, volvamos al proceso de construcción de una mesa. Este proceso habíamos hablado de que tenía tres funciones principales. La primera era la construcción de las patas, la segunda era la construcción de la parte de arriba de la mesa y la tercera el ensamblaje. Bueno, seamos más específicos. Digamos que estamos en una fábrica en Latinoamérica y estamos haciendo mesas de madera y las patas de las mesas deben de medir 80 centímetros de alto, ¿verdad?
y la mesa debe tener una dimensión de 2 metros, es decir, 200 centímetros por 1 metro, 200 centímetros por 100 centímetros. Entonces, la primera función es cortar la madera de las patas a 80 centímetros. La segunda función es cortar la madera de la parte de arriba de la mesa para que mida 200 centímetros por 100 centímetros. Y la tercera función es simplemente ensamblarlos. Ahora, imagínense que esta fábrica de mesas está en un lugar de Latinoamérica y que una empresa norteamericana la compra y manda a un supervisor a revisar los procesos de fabricación. El supervisor llega y justo el primer día que está trabajando ahí, la persona que cumple la función de cortar las patas de la mesa falta. El supervisor dice, bueno, yo me voy a meter a hacer esa función, sirve que yo aprendo cómo funciona este proceso. El señor llega, se mete ahí y empieza a medir y dice 80 pulgadas, como que esta mesa es demasiado alta, ¿cómo es posible? Entonces va y le pregunta al jefe de turno, le dice, no, lo que pasa es que no son 80 pulgadas, son 80 centímetros, en este país trabajamos en centímetros. Y el norteamericano dice, pero bueno, ahora somos una empresa norteamericana, tenemos que hacer esto en pulgadas. Ve y cambia el proceso para que todo sea en pulgadas. Perfecto, le dice el jefe de turno. Va al manual y cambia, en vez de que todo se mida en centímetros, se mide en pulgadas, ¿verdad? El norteamericano regresa, convierte los 80 centímetros en 31.5 pulgadas y logra cortar las patas de la mesa de la manera que él quiere. Pero ¿qué es lo que pasa? Las otras funciones no se enteraron de que tenían que hacer la conversión y siguen utilizando para la parte de arriba de la mesa 100 por 200, pero ahora en vez de ser 100 centímetros por 200 centímetros van a ser 100 pulgadas por 200 pulgadas, es decir, una mesa que normalmente tendría 40 pulgadas por 80 pulgadas, ahora va a tener 250 centímetros por 500 centímetros, es decir, 100 pulgadas por 200 pulgadas. Entonces va a ser una mesa enorme, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo una función puede cambiar una variable global y crear una serie de efectos secundarios en el proceso. Es decir, ahora el proceso ya no es tan predecible como antes, ya no salen las mesas como antes, ahora de repente las patas salen bien, pero la parte de arriba no sale bien. Entonces hay que ir y cambiar todo el proceso para que sea uniforme. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pongamos otro ejemplo. El hacer la ontología de Seattle Escribe también es un proceso. Hay una serie de pasos a seguir. Recibir los textos de las personas, ¿verdad? Hay que hacer las correcciones ortográficas y gramaticales. Luego, esa es una función, ¿verdad? Luego otra función es maquetar el libro, es decir, ponerlo en formato digital, de tal manera que tenga un tipo de letra y un cierto tamaño, ¿verdad? Para que se vea bien. Y de ahí ya se manda a imprimir. Bueno, imagínense que cuando estamos en este proceso, digamos que tenemos 40 textos que hay que corregir. Y la persona que está corrigiendo se da cuenta que alguien no sabía cómo poner los acentos en la computadora. ¿Les suena esto, verdad? Bien. Pues no sabía cómo poner los acentos, entonces el corrector dice, bueno, voy a tener que ponerlos yo, ¿verdad? Y empieza poniendo acentos. Entonces de repente se da cuenta de que esta persona está hablando en pasado. O sea, yo corría, comía, bebía, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es algo muy fácil, voy a poner una regla en el Word para que todos los IA me los cambie por acento en la I y luego una A. O sea, que ahora comía, bebía, corría, tengan acentos en la I. Y eso arregla todo. Y bueno, el corrector, el que hace la función de corrector de ortografía, hace ese cambio en Word y bueno, digamos que es como un cambio de una regla ortográfica, ¿verdad? Esto funciona perfectamente para este texto, pero digamos que se le olvida que es nada más para este texto y deja esa regla ahí. Es decir, esta regla se vuelve una constante global, como diríamos en computación, y ahora se aplica a todos los textos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber unas ciertas correcciones que no van a tener sentido. Por ejemplo, palabras como, es decir, diálisis o piano, ahora van a tener acento en la I, va a ser diálisis o piano, ¿verdad? Lo cual obviamente está mal. Entonces, este es un efecto secundario de
que una función haga un cambio global en todo el proceso, ¿verdad? Y así como esto, hay muchos otros ejemplos. Pero esto, ¿en qué nos va a servir para escribir un texto para el concurso? Bueno, miren, la manera en que yo lo veo es esto. De la misma manera en que un proceso tiene unas ciertas reglas que se deben de seguir, ¿verdad? Y asume unas ciertas condiciones, como por ejemplo que todo se mide en centímetros o pulgadas, o que las reglas ortográficas son de una cierta manera, también en nuestras vidas es un proceso. Y puede decirse que nuestras vidas están llenas de funciones. Tenemos muchos yo. Está el yo trabajador, el yo parte de una familia, el yo como un padre, el yo como una madre, el yo como un hijo, ¿verdad? Y nos comportamos de manera distinta en cada una de esas funciones, por así decirlo, ¿no? A veces en nuestras vidas tenemos ciertas creencias personales que son muy arraigadas, cosas que creemos que son una verdad constante, inmutable, irrefutable, así como un dogma de fe. Imagínense que esta verdad que creíamos constante sufre de repente un cambio inesperado, ya sea porque nosotros tomamos una decisión o porque alguien toma una decisión y eso nos afecta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta constante que teníamos a lo largo de nuestra vida se va a desplomar, como dicen, se nos mueve el tapete y este cambio va a generar una serie de efectos secundarios que pueden generar ciertas secuelas que van a ser difíciles de predecir y estas secuelas se van a amplificar a lo largo del tiempo. Y es que lo que pasa es que los seres humanos por lo general tenemos la tendencia a pensar que somos los dueños de nuestro propio destino cuando en realidad nuestro mundo está tan interconectado. Nuestra vida es como un programa que tiene tantas funciones que a veces las decisiones de otras funciones que no se apegan a las reglas generan un cambio en nuestro mundo y acarrean consecuencias que hacen que perdamos este control y se alteren nuestras vidas. Pongamos otro ejemplo. Imagínate las secuelas que genera el que algún familiar muy cercano haga algo que por generaciones en tu familia se consideró indebido. Es más, imagínate que esa persona es una persona en la que quieres incondicionalmente, como un hijo o una hija. ¿Cambiaría eso tu percepción de esta regla inquebrantable? Y si es así, y en algún momento de tu juventud tú te hubieras planteado haber roto esa misma regla, pero no tuviste el valor o la voluntad de hacerlo, ¿cómo cambiaría eso la perspectiva de tu propia vida? ¿Tú crees que eso generaría algún cambio en la manera en que vivas de ahí en adelante? ¿Cuáles crees que serían los efectos secundarios de todo esto en tu familia? Bueno, hasta aquí llegamos y, como pueden ver, los principios de efectos secundarios en informática son principios que pueden aplicarse a otros ámbitos de nuestra vida. Y esto puede servirnos como fuente de inspiración para crear nuestros propios textos. Espero que esta información les haya sido de alguna utilidad y que los inspire a escribir algo para el concurso. Y ahora, por favor, vayan a la sección de ejercicios donde encontrarán un par de propuestas que espero les sirvan para inspirarse. Muchas gracias. Bienvenidos a la sección de ejercicios del módulo de efectos secundarios en el ámbito de la informática. En esta ocasión he preparado dos propuestas de trabajo. La primera la he titulado El ejercicio de los 5 porqués. Quiero que escojan algún acontecimiento que haya sido importante, que haya cambiado su vida, para bien o para mal. Después quiero que se pregunten, ¿qué fue lo que causó este acontecimiento que me cambió la vida? ¿Por qué sucedió? Una vez que obtengan la respuesta, quiero que se pregunten lo mismo sobre esa respuesta. Es decir, ¿qué fue lo que causó esto? ¿Por qué sucedió? Y quiero que lo hagan de nuevo con la respuesta que obtengan y así sucesivamente unas 4 o 5 ocasiones o las que sean necesarias hasta que ustedes lleguen a algún acontecimiento o alguna decisión que les parezca interesante. Y una vez que lleguen ahí, quiero que se pregunten ¿qué hubiera pasado si este acontecimiento o esta decisión no se hubiera llevado a cabo? Y a partir de ahí, quiero que escriban una historia de qué pasaría en ese caso. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien están discapacitados y se preguntan,
¿Por qué estoy discapacitado? Porque tuve un accidente. ¿Por qué tuve el accidente? Porque estaba manejando distraído. ¿Y por qué estabas manejando distraído? Pues porque esa noche me había peleado con mi pareja. ¿Por qué te peleaste con tu pareja? Porque ella quería casarse y yo no quería casarme. ¿Y por qué no querías casarte? Porque yo no creo en el matrimonio. Entonces, eso de que yo no creo en el matrimonio, hagamos un ejercicio en el cual escribimos una historia de qué pasaría si yo creyera en el matrimonio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería de mi vida? Esta es la primera propuesta. Les dejo 15 minutos, 20 minutos para que la hagan. Por favor, pongan pausa en el video y de ahí seguiremos con la segunda propuesta. ¿Qué tal les fue con el ejercicio de los 5 porqués? ¿Encontraron algo interesante que escribir? Espero que sí. Bueno, ahora vayamos al segundo ejercicio. Esta propuesta la he titulado El ejercicio de la verdad relativa. ¿Cómo les fue con el primer ejercicio? ¿Encontraron algo interesante sobre lo cual escribir? Espero que sí. Pero ahora vayamos a la segunda propuesta. Esta propuesta la he titulado El ejercicio de la verdad relativa. Aquí lo que quiero es que hagan un inventario personal de todas aquellas verdades o creencias que han tenido por toda la vida que les parece que son inmutables. Puede ser algo tan general como el creer que llorar es de débiles o que el fin justifica los medios, o algo más trascendental como alguna tradición familiar o alguna creencia religiosa. Ahora quiero que escojan una de estas y se pregunten qué decisiones hubieran tomado a lo largo de su vida si de repente esta creencia dejara de existir. Tómense unos 10 o 15 minutos para escribir y hagan pausa a este video. ¿Cómo les fue con el ejercicio de la verdad relativa? ¿Salió algo interesante de ahí? Espero que sí. Bueno, esto es todo por el momento. Espero que estos ejercicios les hayan servido de algo y que encuentren inspiración para escribir su texto. Muchas gracias. Espero que esta información y estos ejercicios les hayan sido de ayuda para inspirarse y escribir un texto para el cuarto certamen literario de Seattle Escribe. Como pueden ver, los conceptos de efectos secundarios en informática pueden utilizarse como fuente de inspiración para escribir un nuevo texto. Solo me resta decirles que nuestras vidas son procesos muy complejos, procesos que están llenos de funciones que afortunada o desafortunadamente están interconectadas entre sí. A veces, algo pasa en una de estas funciones, algo que por decisión propia o decisión de alguien más, termina afectando el resto de nuestra vida. Estas decisiones acarrean consecuencias, efectos secundarios cuyas secuelas son difíciles de predecir y cuyo alcance se amplifica conforme pasa el tiempo. A veces nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tomado esa decisión? Esta pregunta es una fuente inagotable de historias. Espero que le saquen provecho. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta clase les haya resultado provechosa y que a través de los diferentes ejercicios de inspiración hayan podido generar ideas que logren desarrollarse en textos para el concurso literario. Lo que queríamos mostrarles es que existen muchas excepciones más relacionadas con el tema de efectos secundarios fuera de la medicina. Siéntanse libres de usarlas e interpretarlas de la manera más creativa posible. Antes de terminar, me gustaría recordarles que, como bien dice un antiguo proverbio chino, el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Esta es su oportunidad para contarnos cómo aquel simple e inocuo aleteo desencadenó el torbellino que llegó a perturbar su existencia. Muchas gracias por su atención. Y ahora sí, a escribir.